Hoy yo quiero compartirles acerca de eso, precisamente acerca de la familia. Si no tenemos una familia bien constituida, entonces no estaríamos aportando para que nuestras familias puedan, nuestras vidas y nuestros descendientes vengan a ser de bendición. Y hoy día yo quiero tocar el aspecto que puede perjudicar mucho a las familias y perjudicó incluso a familias muy ungidas, ¿no? Lo que sucede es que en una familia sale a relucir la verdadera persona que es, el verdadero carácter, ¿no? Y la verdad es que en una familia se tiene que dar muchísimo amor, mucha comprensión. Hoy yo quiero hablar acerca de cuánto mal hacen las preferencias en una familia. En una familia de matrimonio o en una familia donde hay una mamá y los hijos o un papá y los hijos, tiene que haber muchísima sabiduría. Y en este momento el enemigo está usando cualquier cosa para dividir, para destruir las familias. Está usando cualquier cosa para desorientar a la gente de su verdadero llamado a ser y a formar una familia. Nunca olviden, yo sé que aquí hay gente joven, hay gente también madura, pero siempre tenemos que tener en cuenta que sin familia no va a haber solidez en la sociedad, no va a haber una verdadera identidad. Amén. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta esto. Y lamentablemente, dentro de la familia hay cosas que afectan y pueden destruir la familia por dentro, desde adentro hacia afuera. Y esto es el favoritismo, ¿no? Las preferencias que a veces los padres tienen cuando hay varios hijos. Inclusive, cuando hay uno solo, tener bastante sabiduría para poder guiar. Pero todo esto, hermanos, tiene que ver en la relación muchas veces de comunicación, no solo en el matrimonio, sino también entre padres e hijos, ¿no? Hay que entender que el matrimonio tiene que estar de acuerdo. ¿Cómo? Ponerse de acuerdo cómo vamos a guiar a nuestros hijos, cómo vamos a hacer para que nuestros hijos amen a Dios, respeten a Dios, cómo vamos a hacer que nuestros hijos crezcan sanos, ¿no? Y con el deseo de buscar al Señor. Aquí en la Biblia tenemos ejemplos de grandes hombres de Dios que fallaron porque sencillamente ellos fallaron para que nosotros aprendamos, ¿no? Porque la Biblia ha sido escrita con personas llenas de defectos, como nosotros. Pero ellos, la diferencia está que ellos superaron esto, pudieron aprender a veces con dolor para que nosotros aprendamos. Dios permite que en la Biblia haya mucha gente llena de defectos, no porque sea un gran patriarca, un gran hombre o mujer de Dios, es intachable. Vamos a ver en este caso a la familia, una familia que tocaremos ahora de Isaac y Rebeca, ¿no? Isaac, ustedes saben que fue el hijo de la promesa, el hijo que tanto anhelaba Abraham
y su esposa Sara. Ellos anhelaban y esperaron por años la llegada de Isaac. Y cuando ya llegó Isaac, ya él tenía una edad de casarse. Entonces, en esta historia vamos a ver, ¿no?, cómo es que en ese tiempo hacían algunos arreglos para que se puedan casar. Eran matrimonios arreglados, ¿no? ¿Por qué? Porque sencillamente estaban en un lugar peligroso. Era la tierra de los cananeos. Abraham se fue a la tierra de los cananeos, donde estaba la gente idólatra, la gente que hacía cosas terribles, ¿no? Quemaba a sus hijos, ofrecían a los dioses cosas feas que no iban con Dios, que no tenía ninguna coincidencia con los verdaderos hombres y mujeres que conocían a Dios. Entonces, Isaac, ¿no? Isaac tuvo esta oportunidad en que ya era un hombre maduro, tenía que casarse, y entonces su papá dijo a su siervo: yo no quiero que mi hijo se quede aquí y se case con una cananea. Y mandó a su siervo, al más fiel. Vamos a ver en la palabra, este siervo era aquel que se crió, aquel en quien confiaba Abraham, ¿no? Quiero que más o menos entiendan la figura. Era como que Abraham y cualquiera de nosotros no puede confiar así nomás a sus hijos. Porque la verdad es que tenemos que orar, tenemos que clamar a Dios para que haya gente con ese amor a Dios. Por ejemplo, en este versículo que vamos a leer, vamos a ver de que Abraham no tenía hijos, pero tenía un siervo que era muy cercano, que era un hombre también de Dios. Lo vemos durante el relato que vamos a leer. Era alguien que amaba a Dios y confiaba en Dios. Entonces Abraham le confía esta misión a su siervo Eliezer, aquel hombre que siempre estaba a su lado. Y le dice, ¿no?, que vaya y busque la pareja de su hijo. Vamos a leer en Génesis capítulo 24, versículo 2. Y dice: cierto día Abraham le dijo a su siervo más antiguo, el hombre que estaba a cargo de su casa: haz un juramento poniendo tu mano debajo de mi muslo. Jura por el Señor, Dios del cielo y de la tierra, que no dejarás que mi hijo se case con una de estas mujeres cananeas. ¿No? Es como decir mundana, con una mundana, que no se case con una mundana. En cambio, vuelve a mi tierra natal, donde están mis parientes, y encuentra allí una esposa para mi hijo Isaac. Qué tremenda esta encomienda, ¿no? Esta labor que tenía que hacer. Y él le dice: pero ¿cómo voy a saber yo que es de tu familia? ¿Y qué le dice, no? Él le dice: Dios va a estar contigo, Dios te va a guiar. Quiero que ustedes entiendan algo, hermanos. Ustedes que tienen hijos tienen que orar todo el tiempo para que sus hijos se unan a una pareja en el momento que estén maduros. Y ustedes jóvenes aprendan
a tener ese cuidado, porque si ustedes entregan a cualquiera su corazón, ya sea por juego o por cualquier cosa, van a sufrir. En este caso fue el mismo Dios con el Espíritu Santo que le guió a este siervo Eliezer a encontrar a la familia. Eso fue de Dios, no hay otra palabra. Fue Dios mismo guiando a este hombre al pozo donde encontró a Rebeca, ¿no? Es toda una historia muy hermosa, una historia que nos da la certeza y la seguridad que Dios está en cada situación, aún está también en los errores que cometemos, porque de los errores es que se aprende más, pero hay que reconocer. Amén. Yo me equivoqué y yo debo de restaurar, debo de completar. Miren ustedes cómo es que estos dos personajes, ¿no? Rebeca aceptó ir después de, claro, varias cosas que pasaron, porque Rebeca era una pariente muy lejana de Abraham, una pariente lejana, pero era una mujer de Dios. Ella creía en el mismo Dios, confiaba en Dios, no era una mundana, no era cualquier persona. Y eso ustedes como padres ya deben de estar orando y pidiendo al Señor. Ahora tenemos de nuestra parte al Espíritu Santo, amén. El Espíritu Santo es el que va a operar el milagro tremendo. Entonces, estas dos personas fue todo un reto, pero se encontraron y formaron una hermosa familia, un matrimonio. Bueno, familia todavía no. A pesar de que tenían costumbres diferentes, aunque eran familia, pero no se veían, no se conocían, culturas diferentes, costumbres diferentes, ¿no? Así es como Dios puede hacer. Así es como Dios hace cuando es su voluntad. Puede traer de cualquier lugar del mundo aquella persona que será la pareja de tu hijo o será la pareja de tu hija. Amén. Entonces, vamos a leer qué pasó. En el mismo capítulo 24, versículo 62, dice, mientras tanto Isaac, que vivía en el Negev, había regresado de Beer Lahai Roi. Una tarde, mientras caminaba, porque no dice cuánto tiempo se tardó Eliezer, ¿no? Ustedes tienen que entender que en ese tiempo no había buses, aviones, ¿no? Todo era a pie, lento. Entonces, él estaba meditando, Isaac, y levantó la vista y vio que se acercaban los camellos. Cuando Rebeca levantó la vista, miren cómo Dios prepara todo en su momento. Cuando es de Dios, es hermoso. Levanta la vista y vio a Isaac, se bajó enseguida del camello. ¿Y quién es ese hombre que viene a nuestro encuentro caminando por los campos?, preguntó al siervo Rebeca. Y él le confesó: es mi amo. Entonces Rebeca se cubrió el rostro con el velo y el siervo le contó a Isaac todo lo que había hecho. Luego Isaac la llevó a la carpa de Sara, su madre, y Rebeca fue su esposa. Él la amó profundamente y ella fue para él un consuelo especial después de la muerte de su madre. Su madre de Isaac, ¿no? Sara, había fallecido. Entonces él tenía un gran consuelo, muy grande, al recibir a Rebeca. Rebeca no era cualquier mujer, era una mujer hermosa, una mujer valiente, una mujer llena de virtudes, pero también, como cualquiera de nosotros, con muchos defectos, ¿no? Isaac también tenía sus defectos,
pero ambos no se conocían, todavía se estaban conociendo, ¿no? Ese es algo que también, y una de las cosas es que en el matrimonio se tiene que tomar en cuenta que no es solamente qué linda que eres o qué simpático eres, sino que hay que tomar en cuenta que hay que aceptar el compromiso, la responsabilidad de unirse con una persona por toda la vida. Amén. No es solamente decir sí, nos casamos, qué lindo y todo. Es una responsabilidad. Y una responsabilidad que conlleva un compromiso, por lo cual cada persona tiene que madurar, tiene que aprender lo que es la fidelidad, la lealtad y sobre todo conocer a Dios. Amén. Entonces, este matrimonio empezó maravillosamente, empezó muy lindo este matrimonio. Pero después vinieron las cosas y los problemas y las dificultades. Sencillamente porque, como les decía, Dios permite que veamos los defectos de los grandes personajes para que nosotros no los volvamos a cometer. Amén. Para que nosotros aprendamos no solo de las cosas lindas, también hay que aprender de las cosas difíciles que han pasado cada persona y cada familia. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tiene que haber en un matrimonio, amados hermanos? Lo más importante en un matrimonio, que se quieren amar, ¿no? No solo el amor son puras emociones, no. El amor es también aprender a comunicarse, hablarse, decir las cosas que uno siente, decir sus vicisitudes, sus inquietudes, qué es lo que esperas tú, ¿no? Y a veces eso no se va a dar en un día, se va a dar a través de toda la vida, toda la vida. Pero quiero que entiendan, y yo creo que ahora este evento que estamos aquí haciendo un énfasis, les va a aclarar de que si dos personas se van a casar, así sean muy maduras, así sean ancianos o sean muy jóvenes, tienen que conocerse antes. ¿Me están oyendo? Tienen que conocerse, no porque ya son adultos, ya que se casen, no, tienen que conocerse. En este caso, creo que fue violento el matrimonio, ¿no? Claro que no fue inmediatamente, llegó, se casaron, seguramente hicieron la ceremonia, qué sé yo. Pero, amados hermanos, las cosas se desarrollaron de una manera que no pensaban. Rebeca, con el paso de los años, no podía tener hijos. No podía. Y parecía que había esterilidad. Después de 20 años que pasó, Isaac se puso a orar por su esposa y le dijo a Dios: Padre, danos hijos, necesitamos descendencia. Tú has dado una promesa, ¿no? Su papá esperó más, ¿no? Abraham y Sara esperaron cerca de 30 años, él solo 20 años. Entonces, verdaderamente, hermanos, ellos en esos 20 años, quiero hacer un énfasis, tampoco no se conocieron bien. Pasaron 20 años. No se conocieron bien, porque si se hubieran conocido, no habría la sorpresa que tuvo después Rebeca al conocer a su esposo. Por eso es importante que entiendas que en el matrimonio tiene que haber mucha transparencia, en la familia tiene que haber transparencia. Así sea una mamá sola o un papá solo, siempre el hijo tiene que ser abierto a su mamá o a su papá.
No puede haber cosas turbias, no pueden haber cosas escondidas, porque Dios no bendice eso, mis hermanos. Dios no bendice. ¿Qué sucedió? Vamos a ver. Finalmente, Rebeca siente que está encinta y dice que ella siente que era, o sea, se da cuenta que eran mellizos, eran dos, no solo uno. Y según dice aquí en el capítulo 25, estos dos que estaban en su vientre, estos dos niños que se estaban formando, tenían una rencilla entre ellos desde el vientre. Y Dios le habla y le dice esto a Rebeca. Vamos al capítulo 25 de Génesis y vamos a leer el versículo 27. Dice, vamos a ver antes el versículo 23. El Señor le dijo: los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser dos naciones, le dice. Aún desde el verso 21 dice: Isaac rogó al Señor. ¿Quién oró? ¿Quién? Isaac. ¿Los papás oran por sus hijos? Yo te pregunto, padre de familia, ¿tú oras por tus hijos? Es más fácil que una mamá ore, pero un papá tiene que orar. Amén. Yo sé que Rolando está orando, sé que el pastor Leoncio está orando y muchos otros, ¿no? Miguelito está orando, pero los demás papás, todos los papás tienen que orar. Rogó al Señor a favor de su esposa porque ella no podía tener hijos. El Señor contestó la oración de Isaac y Rebeca quedó embarazada de mellizos. Pero los dos niños luchaban de entre sí dentro de su vientre. Así que ella consultó al Señor. Esa es otra cosa. Ella también le pregunta al Señor y le dice: ¿por qué me pasa esto?, preguntó. Y el Señor le dijo: los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser dos naciones, y desde el principio las dos naciones serán rivales. Le estaba enseñando algo el Señor, mostrando: una nación será más fuerte que la otra y tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. O sea que Dios ya le estaba revelando. Cuando le llegó el momento de dar a luz, Rebeca comprobó que de verdad tenía mellizos. Amén. El primero en nacer era muy rojizo y estaba cubierto de mucho vello, como con un abrigo de piel. Por eso lo llamó Esaú, que quiere decir peludo, ¿no? Y de color zanahoria. Después nació el otro mellizo agarrando con la mano el talón de Esaú. Por eso lo llamaron Jacob. Jacob suena como aquel que suplantador, ¿no? Ese es lo que dice, lo que significa. Isaac tenía 60 años cuando nacieron los mellizos. Hermanitos, miren ustedes cuánto tiempo había pasado, ¿no? Rebeca se ve que no había mucha unidad entre ellos, comunicación. Rebeca le pregunta a Dios, Isaac le pregunta también y le pide a Dios por su lado. ¿Qué tenían que hacer? Los dos juntos tenían que orar, amén. Tenían que comunicarse. Todo en el matrimonio tiene que comunicarse para que el diablo no tenga cómo meterse, no tenga tregua el diablo. Lo mejor en un matrimonio es hablar todo, es decir todo. Pero si no hay un mismo sentir, eso es complicado, es difícil, ¿no? Sin embargo, Isaac y Rebeca, sabe solo Dios por qué no se comunicaron.
tal vez andaban muy ocupados, pero ellos eran un matrimonio que tenían al mismo Dios, que amaban a Dios, que temían a Dios. Entonces deberían comunicarse. ¿Cuántos líderes en esta iglesia están así? Son líderes, son cristianos, aman a Dios, pero no hablan entre sí, no se comunican, no dicen las cosas. Si ella le hubiera dicho a su esposo: mira, Dios me ha mostrado esto, que van a ser dos naciones rivales, que esto, el otro, no hubiera pasado lo que pasó. Y vamos a ver qué es lo que pasó. Y verdaderamente entre ellos había entre los dos mellizos había un espíritu de querer avanzar. Por eso dice que Jacob agarró el talón de Esaú, y es así como nació él, ¿no? Entonces, queridos hermanos, Esaú era el mayor, Jacob el menor. Pero vamos a ver que aquí entró el error de los padres. Los padres tenían favoritismo. Y aquí la palabra de Dios lo dice, ¿no? Uno prefería a Esaú y el otro prefería a Jacob. Y es que había ciertos intereses en ellos. Habían intereses, y lo vamos a leer. Vayamos a capítulo 26. Pero antes es importante que tú entiendas esto. Que ellos, lo único que quería el papá era, el papá Isaac, le encantaba la comida de su hijo Esaú, porque él le preparaba una rica comida. Esaú era un agricultor, mientras que Jacob era más intelectual, ¿no? Pensaba, meditaba. El papá prefería a su hijo Esaú porque le hacía rica comida. Sin embargo, Rebeca, seguramente como mamá, veía que Isaac lo hacía a un lado a Jacob, entonces ella se inclina por su hijo menor, o que en este caso llega a ser el hijo de la promesa, el hijo Jacob. Y hermanos, esto es el error, el peor error que pueden cometer los padres. Tener, como algunos dicen, es mi chochera, este hijo es mi chochera. No lo digan. Eso lo pueden hasta ustedes tomar en chiste, pero eso duele, y muchos hijos crecen con esa marca de que no han sido queridos, de que su padre o su madre no lo quiso al otro. Y eso trae graves consecuencias en la vida de los chicos, en la vida de los jóvenes y después adultos. Ustedes tienen que tener sumo cuidado en esto. Lamentablemente, ni Isaac ni Rebeca se pusieron de acuerdo, no hablaron para que ellos, como buenos hermanos, remedien esa rivalidad o puedan tener un poco pero esto causó muchísimo problema, ¿no? Creó resentimiento en Esaú, creó realmente un daño irreversible, que después, muchos años después, cuando ya no existía ni Rebeca, se pudo arreglar, pero de una manera muy superficial. Ya el daño estaba hecho. Ustedes tengan en cuenta, queridos hermanos, que en una familia debe haber siempre comunicación, amor, aceptación. Amén. La comunicación es la base del amor. Si tú dices, yo te amo, escucha. Y si tú dices a tu padre, yo te amo, abre tu corazón a tu madre, a tus padres. Si está sola tu madre, ábrele tu corazón.
Dile la verdad de las cosas, no le ocultes nada, porque el diablo aprovecha cualquier situación para meter cizaña, para dañar los corazones en una familia, para querer dividir, para querer hacer una familia disfuncional. Eso es lo que el enemigo quiere. Quiere destruir los hogares, quiere destruir las familias, quiere destruir los matrimonios. Antes que ya el matrimonio se consolide, ya el enemigo está calculando qué armas va a usar para destruir, para dividir, para quebrantar esas familias. ¿Me entienden, hermanos? Dice aquí que ambos, primeramente Isaac, cometió un grave error porque él prefería a su hijo Esaú. Y eso lastimó mucho el corazón de Jacob. Entonces Rebeca tomó otra iniciativa muy negativa que dañó profundamente a sus hijos y dañó y lastimó su relación con su esposo. Capítulo 27, aquí sucedió algo, y esto es lo que yo quiero que vean. En este capítulo, Jacob se atreve por sugerencia de la mamá a robar la bendición que le correspondía a Esaú como hijo primogénito. Esaú era el hijo que tenía que ser bendecido antes que Jacob, pero por consejo de la mamá, ¿no? Y quiero que aquí también algunas mamás aprendan, porque algunas mamás son muy apañadoras, apañan a los hijos, porque el papá lo castiga a ella. Ay, hijito, ve, hijito, ¿no? Les hace daño. Tienen ustedes como mamás, por eso digo, tanto el papá como la mamá tienen que ponerse de acuerdo. ¿Cómo lo vamos a educar? ¿Cómo vamos a hacer? Y orar juntos. Y no tener esa actitud de favoritismo, porque eso duele a sus hijos. ¿Me están entendiendo? Lastima a sus hijos. Y aquí vemos cómo ella habla a su hijo, a Jacob, capítulo 27, y le dice, vamos a leer desde el versículo 5. Rebeca oyó lo que Isaac le había dicho a su hijo Esaú. Entonces, cuando Esaú salió a cazar un animal, ella le dijo a su hijo: ahorita lo va a bendecir a Esaú y yo quiero que te bendiga a ti, porque tú mereces más ser bendecido. Empezó a hablar y a demostrar que ella prefería a Jacob. No hizo respetar que su hijo Esaú era primogénito. ¿Por qué? Porque ella veía que su esposo Isaac hacía diferencia. Escucha, oí a tu padre decirle a Esaú: caza un animal y prepárame una comida deliciosa. Entonces te bendeciré en presencia del Señor antes de morir. Isaac ya estaba por morir. Isaac era ciego, no podía ver. Entonces de eso sacó ventaja Rebeca y le dice: no, tú haz lo que yo te diga. Y le recomienda que vaya y se ponga los vellos de los cabritos en sus manos, que finja una voz más fuerte, ¿no? Y el versículo 11 dice: respondió Jacob a Rebeca: mi hermano Esaú es muy velludo y en cambio mi piel es suave, y si mi padre me toca, entonces se darán cuenta de que intento engañarlo, y en lugar de bendecirme, me maldecirá. Y mira lo que le dice esto. Su madre le responde: entonces que la maldición caiga sobre mi hijo, sobre mí, hijo mío. Tú simplemente haz lo que te digo. Sal
y tráeme los cabritos. Entonces Jacob no cocinaba como su hermano, pero la mamá le hizo un rico como le gustaba a Isaac y lo disfraza al hijo y hace todo un show y engañan a Isaac. Hermanos, esto no solo le dolió a Isaac, porque él mismo lo había cultivado, digamos, ¿no? Pero esto, lo peor es que hirió el corazón de Esaú. Esaú estaba muy dolido, Esaú estaba amargado y dijo: yo lo voy a matar a Jacob. Imagínense que un hermano diga eso de su hermano. Eso ya es una familia disfuncional, ¿sí o no? Hermanos, ¿sí o no? Amén. Y dice aquí, verso 41, desde ese momento Esaú odió a Jacob, porque su padre le había dado la bendición a él. Entonces Esaú comenzó a tramar: pronto haré duelo por la muerte de mi padre y después mataré a mi hermano Jacob. Tanta era su amargura, su dolor. Hermanos, no saben ustedes cuánto daño se puede hacer a un hijo si hay preferencias. Cuánto daño se hace a los hijos cuando los padres, los esposos no son unidos, cuando no hablan y se ponen de acuerdo, cuando uno está por su lado y la otra por su lado, cuando uno tiene una manera de corregir, el otro de otra manera, y el hijo ahí aprovecha. Los hijos dicen: no, la mamá no nos va a hacer nada, porque los hijos saben. Tienen los padres que vivir, los esposos, en un mismo acuerdo. Amén. ¿Me están oyendo? Especialmente el matrimonio. Porque cuando es una persona sola es más fácil, porque la persona sola es más fácil, digamos, corregir, pero también es más difícil tomar las riendas, ¿no? Hay muchas cosas en pro y en contra, pero lo importante de esto es que cuando hay un matrimonio tienen que ponerse de acuerdo. ¿Cuántas cosas ustedes como esposos han metido la pata? Porque no querían que el esposo sepa ni que la esposa sepa, y entonces hacen una serie de cosas que finalmente suceden las tragedias. La mano de Dios ha estado aquí guardando y guiando, porque de lo contrario hubiera habido una tragedia tremenda, una tragedia terrible, ¿no? Entonces, aquí vemos que, amados hermanos, hay una situación. Yo quiero tocar punto por punto varias cosas. ¿Cuáles fueron las causas que afectaron esa relación entre Isaac y Rebeca? Número uno, Rebeca no conocía bien a su esposo, pero un día con el esposo, con Isaac, se fueron a los filisteos. Tuvieron que ir para conseguir alimento. No había alimento, había escasez, y se fueron. Y miren todo lo que Dios permite para que todo se conozca. Ella tenía que conocer el corazón de su esposo. Lamentablemente, cuando estaban llegando a los filisteos, se acuerda y dice, Isaac, le dice a Rebeca: Rebequita, vamos a tener que mentir. Dile que eres mi hermana, porque si sabe que yo soy tu esposo y tú eres tan hermosa, me va a matar. ¿Qué estaba haciendo Isaac? Uno, que estaba mintiendo, enseñándole a mentir a la esposa. Y dos, que era egoísta, porque a él no le interesaba la esposa, ya que se vaya con el gobernante y yo me salvo mi pellejo. ¿Se dan cuenta? Egoísmo. Egoísmo. Aquí, hermanos, hay que tener muy en cuenta
que este suceso, cuando se vio Rebeca que la llamaba el rey que estaba ahí en esa zona para que vaya con él y esté con ella y hacerla su esposa, ¿cómo se creen ustedes que ella se sintió? Se sintió abandonada, sin ninguna protección. ¿Cuántos esposos lanzan a la esposa? Anda tú, anda. La exponen a la esposa. Porque hay cobardía, hay egoísmo. ¿Sí o no? A ver, dígame, nadie dice nada. Hay egoísmo. Hay egoísmo. Isaac le mostró una faceta muy fuerte de su carácter a Rebeca y ella se quedó triste. Entonces para él yo no soy más que un adorno. Tantas cosas que habrá pensado, pobre Rebequita. No, se decepciona. Dice versículos 6 y 7 del capítulo 26, ¿no? Ahí está esta parte, 6 y 7, dice: aquí no hay versículo 6, se han comido. Esta versión es rara, bueno. Cuando los hombres que vivían allí le preguntaron a Isaac, versículo 7, acerca de Rebeca, su esposa, él le dijo: es mi hermana. Tenía temor de decir: ella es mi esposa, porque pensó: me matarán para conseguirla, pues es muy hermosa. Pero tiempo después, Abimelech, rey de los filisteos, miró por la ventana y vio a Isaac acariciando a Rebeca. ¡Ah! No era su hermana. Al instante Dios permitió eso, ¿no? Lo hizo llamar y le dijo: ¿qué has hecho, hombre? Has expuesto a tu esposa. Yo la podía tomar y me hubiera dado, porque él temía a Dios también, me hubiera dado Dios un castigo. ¿Por qué has mentido? Todo sale a luz, hermanitos. Ahí no había celular, él no miró su celular, él vio por la ventana. Amén. A veces solo hay que mirar por la ventana y todo se ve. Así es, hermanos, todo sale a luz. Así que ahí él fue avergonzado, Isaac, avergonzado. Y él le dice: tenía temor por mi vida. Y dice: ¿cómo pudiste hacernos semejante cosa? Lo riñó: y bien hecho. Exclamó Abimelech: uno de mis hombres bien podría haber tomado a tu esposa para dormir con ella, y tú nos habrías hecho culpables de un gran pecado. Entonces Abimelech dio esta orden a todo el pueblo. Ahí es donde él dice: no toquen a este hombre, porque ella es su esposa. El que lo haga será ejecutado. Hermanos, a veces la gente de afuera ve nuestros errores. ¿Por qué? Porque tenemos que ser avergonzados por el orgullo, por el egoísmo que tenemos. A veces queremos ocultar cosas que son evidentes. Tenemos que ser transparentes, tenemos que abrir nuestro corazón. Amén. El esposo conocer a la esposa y la esposa al esposo. Tienen que amarse, así sea con defectos y cosas, tienen que amarse, hermanos. Y los hijos van a ser más bendecidos cuando hay un mismo acuerdo. Amén. Por eso, hermanos, en este tiempo hay tantos problemas en los jóvenes, porque los padres son egoístas y piensan solo en ellos. Empieza el egoísmo desde el momento en que se sientan a la mesa y los padres no hablan con sus hijos. Ahí están con el celular. Porque no pasan tiempo con los hijos. Y peor con la esposa, como dicen: no, ella es mi mujer, y creen que ella es todo, ¿no? Que ella ya la conocen y ella cree que lo conoce a él. Hermanos,
hay que cuidar el matrimonio, hay que cuidar la familia. Es tiempo de cuidar, amén. Otra de las cosas es que, imagínense ustedes la decepción de Rebeca. El favoritismo llevó a un mayor conflicto entre los hermanos y prácticamente Esaú perdió la primogenitura y creó un resentimiento y celos muy fuertes en Esaú. Y tuvo que pasar momentos bien difíciles Jacob. Entonces, Rebeca también, ¿no?, por ayudar a su hijo, Rebeca miente a su propio esposo, engaña a Isaac, ¿no? Y luego, hermanas, Esaú se quedó como un hombre amargado, lleno de odio por su hermano. Aunque al final llega el hermano, ya había pasado mucho tiempo, pero él ya tenía en su corazón esa profunda resentimiento contra su hermano. Hermanos, nunca permita que en su familia exista ese favoritismo, esas predilecciones. Yo cuando escucho mi chochera se me para la piel, ¿no? Mi chochera, dice, ¿no? Hermanos, tengan cuidado, pónganse de acuerdo con la esposa. Y aún si tú eres mamá soltera, tienes 2, 3 hijos, nunca hagas esa diferencia, jamás. A todos hay que darles el mismo trato, el mismo afecto. Y yo creo que muchos, aquí la pastora Luz, ¿no?, debe tener mucha experiencia al respecto. Ella tiene 4 hijos, 3 mujeres y un varón, y ya es abuela. ¿Cuántos de ustedes han tenido experiencia? Y tal vez ustedes mismos han provocado que sus hijos se sientan tan mal. Es tiempo, amados hermanos, de tomar en cuenta esto. Es tiempo de restaurar la comunicación en la familia. Es tiempo de orar juntos, no de cada uno. Claro, pueden orar cada uno por su lado, pero en algunos momentos tienen que juntos orar y buscar al Señor, volver juntos a buscar a Dios y consultar a Dios, consultar juntos, no cada uno por su lado y después ni siquiera se comunica, no se sabe. Tienen que estar en unidad. ¿Me entienden, hermanos? Vamos a orar, pónganse de pie. Y quiero pedirles, hermanitos, que ustedes probablemente por falta de instrucción, ¿no?, instrucción bíblica, no han sabido estas cosas, no han conocido estas cosas, metieron la pata y tal vez hasta ahora la tienen bien adentro la patita. Entonces ahora es cuando tienen que pedirle al Señor sabiduría, amén, y pedirle al Señor que Él cubra esa falta de comunicación entre esposos, esa falta de comunicación entre padres e hijos, entre hijos a padres. Eso es muy importante. Por eso yo quiero hacer énfasis a todos los que son hijos en este lugar. Los hijos que no honran a sus padres nunca les va nada bien. Yo comuniqué eso, compartía anoche con los jóvenes. Nunca les va bien cuando un hijo no honra a su padre. Y la honra se traduce en primer lugar cuando un hijo es transparente y abre su corazón y le dice a su papá, a su mamá, todo lo que está viviendo, lo que está sintiendo, lo que está deseando. No oculta las cosas. Y los padres deben ser personas que escuchen, no que seas una persona que reacciones y
y hagas que tu hijo o tu hija se asuste y nunca más te quiera contar algo. Yo quiero que entienda que en la familia tiene que haber unidad, comprensión. Para eso es necesario la comunicación. Muchas veces no hay comunicación porque no hay comprensión, porque hay solamente hay que hacer esto y esto, reglas, reglas, reglas. Pero también hay que aprender a comunicarse, amén, a escuchar, a oír. Hoy yo quiero llamar a aquellas parejas que necesitan ser guiados por Dios en este aspecto. Pueden pasar adelante. O también padres o madres que están aquí representando a su familia y que quieran y necesitan una dirección de parte del Señor. La verdad es que en este tiempo ustedes como padres y tú como mamá o papá necesitas mucho orar y estar abierto a comunicarte con tus hijos, escucharlos. No huyas, porque es necesario que tú escuches. Y hay muchas cosas que tal vez ellos no te van a decir, pero te lo van a demostrar con sus actos. Hay cosas que tú tienes que pedirle dirección a Dios, sabiduría. Qué triste es cuando los hijos no tienen esa confianza en sus padres. Qué triste es que los mismos padres hayan impulsado a eso a sus hijos, cuando son demasiado tajantes, impositivos. No, tú tienes como padre o madre ser abierto a lo que Dios te guíe, pero abierto a lo que tú escuchas de tu hijo, a no darle la condenación encima, sino escucharlo, ayudarlo, aconsejarle, estar con él y con ella a su lado